Bueno, vamos a repetir el tema de la clase pasada para los que tuvieron problemas con el sistema. Vamos a trabajar lo que es el modelado de sistemas y vamos a hacer unas simulaciones de la respuesta del modelo de una planta con respecto al escalón, lo que es en MATLAB. Primero, recuerdo que el modelado o un sistema puede verse o puede comprenderse por su función de transferencia. Decimos que GDS es igual a una salida del sistema, digamos YDS, sobre la entrada del sistema que es XDS. Importante porque la función de transferencia retoma todo el comportamiento dinámico del sistema. Al numerador, esto, lo que es la salida y la entrada, la relación entre ellas dos, forma un numerador y un denominador. Al numerador, vamos a decir que son los ceros. En la parte superior queda un numerador. Ese numerador es un polinomio. A ese polinomio se le sacan las raíces y esas raíces son los ceros del sistema. Y al denominador, al polinomio que resulte de esa relación, vamos a decir que son los polos del sistema. Hago claridad en que estos que están aquí son las raíces. Son las raíces de los polinomios que se forman al relacionar la salida y la entrada. Entonces son las raíces de los polinomios. Los ceros, lo que queda en el numerador, y los polos, lo que queda en el denominador. Es de nuestro interés evaluar hoy también lo que son los polos, porque los polos dan información de la estabilidad del sistema, si un sistema es estable o un sistema es inestable. Un sistema es estable cuando tiene una convergencia hacia un valor. Y un sistema es inestable cuando no es convergente, sino que es divergente y por lo general tiende a irse al infinito. Entonces, vamos a proceder con el primer sistema o el primer modelado, que es el sistema masa-resorte, que se modela mediante una ecuación diferencial. Vamos a sacar la función de transferencia de este sistema, o cuál es el modelo matemático de este sistema. Para eso, vamos a primero determinar cuál es la salida y cuál es la entrada. En este sistema masa-resorte, tenemos que al bloque de masa m se le ejerce una fuerza. Entonces, esta va a ser la entrada del sistema. Y cuando el bloque se le ejerce esa fuerza, él responde ante un desplazamiento. Entonces, esta va a ser la salida del sistema. Entrada, la fuerza que se aplica sobre el bloque de masa m, y la salida, el desplazamiento. Este sistema tiene un resorte cuya constante es K y tiene un amortiguador cuya constante es B. Es interesante una ley de Hooke que dice que la fuerza que ejerce el resorte, la fuerza es igual a menos K, que es la constante, por el desplazamiento. Y aquí también tenemos una relación, la fuerza de amortiguamiento del sistema. La fuerza del amortiguamiento del sistema es proporcional a la velocidad de la masa. O sea que la fuerza que ejerce este amortiguador va a ser igual a su constante por la velocidad de desplazamiento de este bloque M. Ahora vamos a tener en cuenta una notación matemática, lo que es, como sabemos que la fuerza, según la ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración, pues asumiendo que
que la masa es constante. La sumatoria de fuerzas, dice la ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa es constante y la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento en función del tiempo. Entonces, vamos, para evitarnos esta notación del operador de derivada y la variable del tiempo, el diferencial del tiempo al cuadrado, vamos a tener una notación. Vamos a decir que tenemos x, que es el desplazamiento. Si yo quiero saber cuál es la derivada de x con respecto al tiempo, que es el de t, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, eso es igual a la velocidad, ¿cierto? Y vamos a denotarlo, esto que está aquí, como un x, y vamos a colocarle un puntico arriba. ¿Qué quiere decir? Este puntico, por notación, es igual a la derivada de x con respecto al tiempo, es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, en este caso particular. Si yo quiero saber cuál es la segunda derivada del desplazamiento con función del tiempo, eso nos dice que es la aceleración. Y vamos a tener la convención de que va a ser entonces x, y para evitar copiar todo este diferencial al cuadrado, vamos a denotarlo como dos punticos arriba. Entonces, primera derivada es la velocidad y segunda derivada, que son dos punticos, es la aceleración. Y vamos a sacar el modelo matemático del sistema masa-resorte amortiguador. Entonces, primero, si la sumatoria de fuerzas, vamos a colocar esto más pequeño, dice, si la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración x doble punto, entonces se elige un eje de coordenadas donde esta es su posición inicial. Hacia este lado va a estar lo positivo y hacia este lado va a estar negativo, y digamos que en el eje vertical están aplicadas dos fuerzas, lo que es el peso y lo que es la normal, así que se anulan entre ellas. Entonces el sistema está en equilibrio, nos da una ecuación que el peso es igual a la normal en esta eje de coordenadas, y en el eje X vamos a tener primero esta fuerza que está hacia la derecha, digamos que es positiva, es la fuerza en función del tiempo, digamos que es F de t. ¿Qué otra fuerza se aplica al sistema? Estas dos que están acá, pero van en este sentido de, mientras esta tira el bloque hacia la derecha, estas fuerzas de amortiguamiento y el resorte jalan el bloque hacia este sentido, por lo cual son negativas. Entonces sería menos B por, sería B por la velocidad. Habríamos dicho que la fuerza del amortiguador era proporcional a la velocidad. Habíamos dicho que fuerza es igual a B por la velocidad del bloque. Negativo, porque está hacia ese sentido. Y la velocidad es la primera derivada del desplazamiento, o sea, X, un solo punto arriba, menos. Y la fuerza del resorte, que según la ley de Hooke sería menos K, X, que es el desplazamiento,
y eso sería igual, según la ley de Newton, a la masa por la aceleración, y la masa sería m por x doble punto. Entonces, esto que está acá sería una ecuación diferencial que modela este sistema. Ahora a nosotros nos interesa obtener cuál es la función de transferencia para comprender el comportamiento dinámico de este sistema. Entonces, función de transferencia, salida sobre entrada. Lo habíamos denotado, G de S es igual a Y de S sobre X de S. ¿Cuál es la salida? La salida es el desplazamiento. ¿Y cuál es la entrada? La fuerza aplicada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar para resolver la ecuación diferencial en el libro de Denis Hill, sobre todo en lo que es en la última parte, en el capítulo 4, ecuaciones diferenciales de orden superior. Aparecen todo este tipo de soluciones y en el capítulo 5 es el modelado de sistemas, de algunos sistemas dinámicos. Y estas ecuaciones se pueden resolver como lo que es la ecuación de Euler, haciendo sustituciones y igual a la Euler a la mx o un browskiano, o también haciendo lo que es Cauchy-Euler, de acuerdo si es de variación de parámetros. Y muchas técnicas que utilizan en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, en estos casos, esta ecuación diferencial que está acá, no la vamos a resolver por ninguna de esas técnicas, sino por lo que es la transformada de Laplace, ¿cierto? Después del capítulo 4, unos capítulos más adelante, es solución de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace. Entonces le vamos a aplicar el operador laplaciano sobre estas expresiones a ambos lados de la ecuación. Tanto acá como acá le vamos a aplicar el operador laplaciano. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de f de t? Sería f de s. Ya pasa el dominio de la frecuencia. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de esto? Bueno, este que está acá es una derivada. Recuerde que este es el desplazamiento derivado, que es la velocidad. Entonces la b puede salir del laplaciano o del operador. Entonces quedaría menos b por el operador laplaciano sobre este. Como es una derivada, en Laplace derivar es multiplicar por s. Entonces aquí aparece s por x de s. Este que estás acá es el desplazamiento y al multiplicarlo por s lo estoy derivando, que sería la velocidad. Importante que aquí estoy asumiendo unas condiciones iniciales del sistema en cero, menos una constante k por la transformada de Laplace de x, que es el desplazamiento, entonces sería x de s. Eso va a ser igual a m, que puede salir como constante del operador, y este es la segunda derivada. Entonces sería un s cuadrado de x de s. La segunda derivada del desplazamiento. Listo. Entonces voy a organizar esta ecuación. Voy a tener a un lado lo que es el desplazamiento y al otro lado lo que es
la fuerza. Entonces así me voy a llevar a x de s. Todos estos que están acá me los voy a llevar hacia este lado de la igualdad y los voy a empezar a colocar acá. Entonces quedaría m por s al cuadrado de x de s, que es esta expresión. Ahora, mandando esto hacia el otro lado, esta hacia acá, quedaría más, cambia el signo, sería b s x de s. Esto hacia el otro lado, cambia el signo, más k x de s. Y eso va a ser igual a f de s, que lo voy a dejar de este lado. Ok. Entonces, vamos a sacar factor común x de s, x de s, x de s, y nos va a quedar que x de s va a multiplicar a m s cuadrado más bs más k. Y eso es igual a f de s. Entonces, función de transferencia g de s, que es igual a la salida, que la salida es x de s, sobre la entrada, que es f de s. Entonces, salida, que es el desplazamiento sobre la entrada, que es f de s. Este que está acá puede pasar, que está multiplicando, puede pasar a dividir. Y esto que está multiplicando acá de esta expresión puede pasar hacia el otro lado a dividir. Por lo cual quedaría 1, que f de s estaba multiplicando al 1, quedaría igual a 1 sobre m s cuadrado más bs más una constante k. Esta es la función de transferencia del sistema en el dominio de Laplace. Importante es que esto que está aquí, es un polinomio, y ese polinomio van a ser sus raíces. Si yo le saco las raíces a este polinomio, miren que aquí voy a tener, como s cuadrado es de segundo grado, entonces voy a tener dos raíces. ¿Quién es s1 y quién es s2? Esas raíces van a ser dos polos de acuerdo al grado del polinomio del denominador. Son el número de raíces que tiene el sistema y es el número de polos. Importante, ¿para qué saber esto? Para saber si el sistema es estable o el sistema es inestable. Bueno, vamos acá. Sistema, masa, resorte, amortiguador. Esta es la ecuación diferencial. Esto es en el dominio de Laplace y esta es su función de transferencia. Ahora, si yo le doy valores a la masa, si le doy valores
a la constante K y valores a la constante V de amortiguamiento del sistema, entonces yo podría obtener cuál es el polinomio característico del denominador. Entonces, primero, de esta función de transferencia que está acá, yo debo mandarla o hacerla en MATLAB. Hay dos formas para escribir. Usted puede escribir la función de transferencia de esta forma o puede escribir la función de transferencia de esta forma. Usted escoge cualquiera de las dos. Importante que si escoge esta que está aquí, bueno, TF es para función de transferencia de la variable simbólica S acá. Y acá, si la escoges de esta forma, pues vas a tener el denominador, que son los coeficientes, que es M, B y K. S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Importante tener en cuenta S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Y aquí va el polinomio del denominador. Entonces, esto es importante porque en MATLAB no es necesario que utilicemos la ecuación cuadrática en calculadora, sino que MATLAB por el comando root sobre esta línea de código entrega sus raíces. ¿Quiénes son las dos raíces que tiene este polinomio de segundo grado? Y verificamos su estabilidad ante unas constantes de masa del resorte. Ok, primero, antes de hacer el modelado en MATLAB, vamos a verificar algo vamos a trabajar algo sobre estabilidad del sistema con los polos. Esta es una respuesta de este sistema masa resorte. Y ustedes necesito, siempre que tengan un sistema y necesiten controlar, siempre van a tener en cuenta para el control tiempo de establecimiento, tiempo de subida y máximo sobre pico. El máximo sobre pico, el tiempo de subida, digamos que es un tiempo acá, puedes decirle que es un TS, donde alcanza el 63%, y el tiempo de establecimiento, digamos que es por acá, un tiempo de establecimiento cuando este que está aquí alcanza un error del 2% o del 5%, que ya temas lo hemos trabajado en clase. Pero eso siempre se le quiere controlar. Estos son los parámetros de el controlador. Un sobrepico acá puede dañar los sistemas. Así que hay que estar muy pendiente. Y si usted necesita que un sistema sea muy veloz, digamos en competencias de carro esos velocistas, necesitas velocidad de respuesta y el sistema es muy lento, pues vas a perder. Entonces vas a trabajar en el tiempo de respuesta. Y el tiempo de establecimiento, dependiendo del proceso, puede ser pasable o no. Vamos a mirar en una presentación en blanco. Vamos a trabajar lo que es estabilidad de sistemas. Lo primero que se tiene que hacer es definir cuándo un sistema es estable o inestable. Entonces, si este es, vamos a tener, este va a ser el plano complejo, este va a ser la parte real, este va a ser la parte imaginaria, y por acá vamos a colocar posibles respuestas del sistema. Posibles respuestas del sistema. Entonces, un sistema, usted tiene un set point o un valor de referencia al cual quiere ir. Los sistemas, si es de primer orden, por lo general,
van de esta forma y este sistema es convergente. Se dice que este sistema es estable. El sistema puede presentar otros comportamientos, como lo vimos en la diapositiva pasada, de oscilaciones, que el sistema empieza a presentar ondas de oscilación y demora el tiempo de establecimiento. Sin embargo, en un y de infinito, pues en una respuesta infinita, si esto es y, si esto es y, en un y de t, en un y de infinito, acá en este caso, el sistema tiende a ir a un valor de convergencia. Entonces, este sistema también es estable. El problema lo tenemos cuando hay sistemas, aquí está el set point, y este sistema no es estable, sino que en vez de buscar el set point, se tiende a ir hacia el infinito. Entonces, no hay una estabilidad del sistema, no hay una convergencia hacia un valor, sino que crece indefinidamente. Entonces, este es un sistema inestable, ¿cierto? Cuando no es convergente el sistema. Ahora, vamos a hacer uso de lo que es en este plano complejo que vamos a tener acá. Vamos a borrar todo mejor. Y empezamos. Cuando uno tiene aquí vamos a un recorderis de ecuaciones diferenciales. Él le dice a uno, una forma de solucionar una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes es haga y igual a Euler a la mx. Y después empiezas a derivar y' como m Euler a la mx y así sucesivamente. Al final, esta es de la sustitución de Euler y más adelante en variación de parámetros tenemos que haga y igual a x a la m, también es una exponencial. Eso es para obtener una ecuación auxiliar. Y esta ecuación auxiliar te genera un polinomio, por lo general de segundo orden, porque ya las de primer orden existen otros métodos como variables separables y así, lo que se ve empezando ecuaciones diferenciales. Entonces, si esto genera una ecuación auxiliar de segundo orden, entonces esa ecuación auxiliar debe ser igual a cero. Pero es que la exponencial nunca es igual a cero, por lo tanto, ese polinomio debe ser cero. Y como es de segundo orden, según la ecuación cuadrática, hay dos tipos de raíces. Hay dos raíces, pero dos tipos en especial son raíces reales, distintas o repetidas, o raíces complejas conjugadas. O las raíces son reales o las raíces son complejas conjugadas. Vamos ahora a ir a nuestra presentación. Entonces, resumiendo lo del libro, él dice, haga y igual a Euler, digamos, a la lambda x. Entonces, si usted tiene una ecuación diferencial, digamos, x doble prima más x prima más x igual a 0, digámoslo. Una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces dice y igual a Euler a la lambda x. Si yo derivo a y', eso va a ser igual. Como es exponencial, no se deja derivar, pero por regla de la cadena, en lambda queda acá y quedaría Euler a la lambda x. Si vuelvo y derivo, y doble prima va a ser igual a lambda, otra vez, lambda por lambda sería lambda cuadrado
por Euler a la lambda x. Y sustituyendo en la ecuación, entonces quedaría como lambda cuadrado Euler a la lambda x más lambda Euler a la lambda x más Euler a la lambda x igual a 0. Se le saca factor común siempre, Euler a la lambda x que multiplica ¿quién? A lambda cuadrado más lambda más 1. Y esto va a ser igual a 0. Pero esto ya sabemos que es diferente de 0, por lo cual este polinomio de segundo grado, que se conoce como ecuación auxiliar, va a tener dos raíces. Ahora vamos a ver esto. Lo importante que tenemos aquí es esta sustitución que tenemos acá del sistema. Vamos a eliminarlo. Entonces, si y es igual a Euler a la lambda x, entonces lambda puede pertenecer a los reales o lambda puede pertenecer a los complejos. Si está en los complejos, obviamente pertenece a los reales porque el conjunto de los reales es un subconjunto del conjunto complejo. Entonces, de aquí hay dos casos. El primero es que aquí, si es de segundo orden, pueden ser lambda, lambda 1, que sea diferente a un lambda 2, o sea, que tenga raíces reales diferentes, o que un lambda 1 pueda ser igual a un lambda 2, o sea, que sean raíces con multiplicidad, raíces iguales. Y aquí, pues, lambda va a ser igual a un sigma más o menos j omega. Vamos a tener entonces en esta parte, cuando la variable es compleja, una parte real y una parte imaginaria. Y va a tener su conjugada, por eso la variación de signo. Entonces, como esta es la ecuación, vamos a tener esto. Si lambda es menor que 0, si lambda es menor que 0, entonces usted podría llegar a decir que y es igual, sustituyendo aquí en esta ecuación, a Euler a la menos sigma, porque es la parte real la que estoy cogiendo, a la menos sigma x. O sea, esto es negativo porque es menor que 0. ¿Y cuál es el comportamiento de una exponencial negativa? Ella va decreciendo, viene desde el menos infinito y viene, corta en 1 y va asintóticamente convergiendo al valor de 0 sin tocarlo, pero es convergente. Entonces,
Si esta raíz es negativa, entonces el sistema es estable. ¿Por qué es estable? Porque el sistema converge a un valor. Entonces ya esta exponencial, usted podría jugar con ella en subirle sobre este eje, subirla hacia arriba, subirla hacia abajo, pero va a ser convergente siempre. Ahora, si el lambda es mayor que 0, ¿qué problema tenemos aquí? Entonces sería que y va a ser igual a Euler a la sigma, digamos sigma positivo, de x. Como esto va a ser mayor que 0, estoy reemplazando aquí sigma por lambda, aquí también sigma por lambda. ¿Cuál sería el comportamiento de esta ecuación? Entonces el sistema es una exponencial creciente que corta en 1 Ok, se eliminó la imagen. Para y igual a Euler a la sigma x, siendo sigma o lambda mayor que 0, el sistema se comporta de esta forma, cortando en 1. Entonces, si es positivo, si lambda es mayor que 0, como se reemplaza en esta ecuación, entonces esto crece exponencialmente y se va hacia el infinito. Entonces el sistema es inestable. ¿Ok? Siempre que lambda sea mayor que 0. Ahora, vamos a tener en el plano complejo que les dibujé al principio, van a colocar en el plano la parte real que teníamos y la parte imaginaria. Y vamos a decir que esta parte real es sigma. O en nuestro caso va a ser sigma o lambda. Sigma si es imaginario. O lambda, que es igual a sigma más o menos j omega, la variable compleja. Entonces, cada vez, si esto es sigma, si esto es negativo, cuando esto es negativo, si este es el 0 de coordenadas, esto es negativo para todo estos lados que está acá. Entonces, se dice que en el plano complejo, si los polos son negativos, el sistema es estable. Estos son los polos. Que son las raíces del del denominador. Ahora, si este sigma es mayor que 0, como es una exponencial creciente, es mayor que 0 de este lado para acá, entonces en el plano complejo derecho, todo el sistema se vuelve inestable, porque es una exponencial creciente y es divergente. Entonces aquí el sistema es inestable. Y en este lado del plano complejo es estable. Entonces, la cuestión es que este sigma, que es la parte real de la variable compleja, da la estabilidad del sistema. Si el sistema es estable o el sistema es inestable,
porque es el eje real y hacia este lado es negativo y hacia este lado es positivo. ¿Qué es lo que le hace a un sistema la variable compleja? Sabemos que si aquí en la respuesta del sistema, si el sistema es estable, pues va así. Si el sistema es inestable, pues el sistema tiende a irse al infinito. ¿Qué ocurre con la variable compleja? Le da oscilaciones. ¿Cómo? Sabemos que y sabemos que y es igual a Euler a la lambda x, y resulta que lambda es complejo. Entonces aquí tocaría Euler a la sigma más o menos j omega, que multiplicaría a x. Y eso sería igual a Euler a la lambda x, que multiplica a Euler a la más o menos j omega x. Entonces la variable compleja se parte en estas dos estructuras. Sé que la estabilidad del sistema depende de la parte real, que divide al plano complejo. Pero esto, según la ecuación de Euler, esta variable compleja puede verse como una sumatoria de senos y cosenos. Entonces, esto quedaría como el coseno de omega x más o menos j seno de omega x. Ecuación de Euler. Lo vemos en el libro ahora, pero esto es una serie seno y coseno. Digamos que estos lo que dan son estas formas de onda. Estas son oscilaciones sobre el sistema. Entonces, el sistema, si es estable, por esta parte, pues va a venir con oscilaciones, porque seguramente tiene unos polos complejos o unos polos con parte imaginaria. Pero realmente, si la parte real es hacia este lado del plano, el sistema va a ser estable. Pero si es en este plano, pues el sistema va a ser inestable, y por más oscilaciones que tenga, eso va a ir siempre hacia el infinito. Acá tenemos la fórmula de Euler, y vamos a hacer una prueba con este sistema. Primero, nosotros habíamos dicho que el sistema masa-resorte tenía esta función de transferencia y tendríamos estos parámetros de masa y de constantes de amortiguamiento. Vamos a ver cuál es la respuesta del sistema ante un escalón. Entonces vamos a MATLAB. Entonces, aquí vamos a tener ejemplo del sistema masa, resorte, amortiguador. Colocamos las constantes del sistema. Importante, les había mencionado, si podemos definir una función de transferencia de esta forma o de esta forma. Cualquiera de las dos es válida. Si lo hago de esta forma,
Me dice que la función de transferencia con estos parámetros b, k y m va a ser igual a esto que está acá, donde este es el numerador y este es el denominador. Y yo le puedo dar el step a h, que sería la respuesta al escalón. Si probamos la respuesta al escalón, step h, miramos que el sistema primero es estable, pero tiene un amortiguamiento. Este amortiguamiento debe ser porque en la parte compleja de él, pues tiene unas raíces con unos polos complejos. Sus raíces de este polinomio del denominador tienen parte imaginaria, por lo tanto le da estas oscilaciones al sistema. Entonces, si yo digo el denominador es igual a m, a b y a k, lo corro, y yo le saco las raíces a ese denominador, me dice que estas son las raíces. Primero, este es la raíz y su conjugada. Como es negativo, quiere decir que está en el plano complejo izquierdo, por ser negativo. Y esto es el valor imaginario. Ahí es donde obtenemos las oscilaciones. ¿Qué pasa si yo de pronto disminuyo la masa? Digo que es 0.001. ¿Qué tendría el sistema? Miremos. Yo evalúo con ese valor de masa, eh, digo que el denominador es S y le saco las raíces a ese denominador. Miren que aquí cambiaron las constantes del denominador y esto me da que el sistema es estable. Al cambiar la masa del bloque, el sistema se convierte estable también, pero sin oscilaciones, porque estas raíces que están acá son reales y negativas. Hacemos el step o vamos a hacerlo desde acá. H con esta nueva constante y hacemos el step. ¿Cómo es el comportamiento del sistema? El sistema es estable primero que todo, pero no presenta oscilaciones, sino que va directamente a la convergencia del set point porque no tiene parte compleja. Podríamos jugar con el sistema a ver si de pronto presenta inestabilidad en algún momento. Miremos las constantes. Aquí es porque no corro en 1. El sistema sigue siendo estable. Ampliemos un poquito más, quitémosle estos ceros. Denominador, raíces del denominador. Aquí el sistema es estable. Pongámosle un 1 acá en esta constante del sistema. El sistema sigue siendo estable porque la parte real es negativa.
el sistema es estable al cambiarle esto. Ok, bueno, vamos a hacer otra planta, porque al parecer al variarle las constantes físicas del sistema, la masa del resorte y todo eso, el sistema siempre va a ser estable porque está con estas raíces reales negativas, esto que es la parte real negativa, entonces siempre va a ser estable. Vamos a hacer otro ejemplo con el piloto automático. Vamos a hacer el sistema del piloto automático y verificamos para qué condiciones el sistema es estable o inestable. Vamos a coger, primero vamos a sacar las ecuaciones. Entonces, se tiene en este sistema una fuerza de entrada U y esto que está aquí es una oposición al movimiento o desplazamiento del el vehículo en el eje horizontal. Digamos que es una constante B por la velocidad del vehículo, que la velocidad es la primera derivada del desplazamiento, la aceleración es la derivada de la velocidad y del desplazamiento. Entonces, yo primero voy a analizar cómo es la función de transferencia. Primero, la salida es el desplazamiento en este caso y la entrada es una fuerza U que puede ser representada por el motor del carro o algo. Entonces voy a sacar la función de transferencia G de S como su desplazamiento sobre la entrada U. Aunque usted también podría decir que quiere mirar cómo es el comportamiento del sistema GDS, no del desplazamiento, sino de la velocidad V en función de U. O también le gustaría mirar la función de transferencia GDS de la aceleración del sistema con respecto a una entrada U. Tres variables que tenemos aquí: desplazamiento, velocidad y aceleración de este automóvil. Aquí me están entregando, primero vamos a ver las ecuaciones, función de transferencias que son estas a determinar y cuál es el step o características. Entonces vamos a tomar primero el desplazamiento. Aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que es x doble prima. Entonces tenemos que aquí hacia este lado positivo está la fuerza U y se opone a esta fuerza, esta fricción que está acá o estas constantes de amortiguamiento, que sería menos B por la velocidad, y eso es igual, que esta es la sumatoria de fuerzas a la masa por la aceleración. Entonces, como yo quiero primero determinar cuál es la función de transferencia del desplazamiento con respecto a la entrada U, voy a cambiar B por X'. Entonces quedaría U menos B X', que va a ser igual a M por X doble punto M por X doble derivada. Aplicando Laplace quedaría U de S menos B, primera derivada sería S por X de S, que sería igual a M por la segunda derivada, entonces ES cuadrado por X de S. Entonces quedaría M S cuadrado de X de S, este pasa a sumar, más B S
X de S va a ser igual a U de S. Este pasó al otro lado. Entonces, U de S. Entonces, factor común X de S que multiplica a M S cuadrado más BS que va a ser igual a U de S. Entonces, primera función de transferencia del desplazamiento X de S, que es la salida sobre la entrada U de S, va a estar dado por 1 sobre M S cuadrado más BS. Si quiere le saca factor común, quedaría 1 sobre S que multiplica a MS más B. Entonces, de aquí, ¿cuál es el polo? El polo es de segundo grado por S cuadrado, cuyos coeficientes son para S cuadrado, para S a la 1 y para S a la 0. Entonces, para S cuadrado su coeficiente es M. Para S a la 1 su coeficiente es B. Y para S a la 0, pues su coeficiente es 0. Este es el denominador al cual yo le voy a sacar las raíces. Entonces, vamos con... Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Voy a eliminar esto. Esto lo vamos a ver ahorita en MATLAB para ver cómo sale esta ecuación. Si yo sé que U de S, bueno, U menos este que es B por la velocidad igual a M por X doble derivada. Yo quiero sacar la velocidad, que va a ser igual a la masa. Para yo colocar la aceleración, entonces necesito derivar la velocidad, que sería igual S por B de S. Entonces esto quedaría U de S menos B por B de S. Este pasa hacia el otro lado, entonces queda M S por B de S más, este pasó al otro lado, entonces más B por B de S igual a U de S, factor común B de S, que multiplicaría a MS más B. Esto sería igual a U de S. Entonces, función de transferencia de este que es B de S sobre U de S es igual a 1 sobre MS más B. Que es esta ecuación que está acá.
Entonces, sí, el error era, porque si la fuerza es igual a la masa por la aceleración debe ser la derivada de la velocidad. Ahora, como lo estaba haciendo ahora, que era integrando, es si yo quiero vamos a hacerlo. Yo tengo U menos B por la velocidad va a ser igual a M por X doble prima. Si ustedes quieren ahora encontrar la otra, ya encontramos esta, que fue la anterior. Ya encontramos X de S sobre U de S, que es el desplazamiento. Ahora nos falta la aceleración sobre eh, la entrada U. Entonces, la aceleración, ¿cómo sacaríamos la aceleración? Aquí tenemos A, entonces M por A. Y aquí tendría U menos B. Si esta es la velocidad y yo quiero pues esta es la velocidad y yo quiero dejar todo en términos de la aceleración, entonces sería la aceleración, esta sería AdS, que sería la aceleración en función de Laplace, dividido, ahí sí, dividido S. ¿Por qué divido S? Porque si yo integro la aceleración, yo tengo la velocidad, que es esta ecuación que está acá. Entonces quedaría, aquí quedaría M, este sería UdS, y este sería AdS. Entonces sería M por AdS más B, uy, más B por AdS sobre S va a ser igual a UdS. Entonces sacando factor común AdS, va a multiplicar a M más BS y va a ser igual a UdS. Entonces esto sería AdS sobre UdS va a ser igual a 1 sobre M más B sobre S. Pero como la S no tiende a quedar acá en esta parte, sino reorganizando, multiplicamos y dividimos por S. Entonces quedaría S sobre MS más B. Ok. Todo esto está en el documento
de MATLAB, que es el piloto automático. Aquí tenemos función de la planta del sistema, es planta. Desplazamiento con respecto a U, entonces quedaba 1 sobre S que multiplicaba a S por M más B, planta para la aceleración con respecto a U, que es el que acabamos de hacer, 1 sobre M más B dividido sobre S, o se podría organizar sobre S sobre M por S más B. Y aquí sería la velocidad con respecto a la fuerza U. Entonces vamos a probar cuál es la respuesta al escalón con un automóvil de esta masa y con esa constante de amortiguamiento. Primero limpiemos todo. Solo necesitamos definir esta variable simbólica S. Necesitaríamos organizar el denominador para cada una de ellas, pero lo probamos después, dependiendo la planta. Y la raíz del denominador. Listo. Corremos la masa y la constante del vehículo automático. Vamos primero a mirar la planta de el desplazamiento con respecto a la entrada U. Me da este polinomio que sería mb, y aquí tocaría colocarle un 0 porque es de segundo grado. ¿Y cuál es la respuesta al escalón de esa planta? El sistema me dice que es inestable. Se va hacia el infinito, que se puede corregir con un controlador PID que todavía no le hemos aplicado. Miramos cuáles son las raíces de ese denominador. Y aquí tenemos dos raíces diferentes, pero una de ellas es un 0. Este 0 dentro del plano complejo si estos son los reales y este sigma, me está arrojando que sigma es un 0, o sea que está aquí. Y me está diciendo que la otra es negativa, es real, pero es casi 0. Y la otra está pegadita aquí. Y el sistema es inestable. Ahora, van a tener esto en cuenta. Cuando un polo es 0, se dice que el sistema es marginalmente estable. Y es marginalmente estable porque está entre ser inestable y entre ser estable. Pero cuando se le a un polo, cuando se le agrega multiplicidad, multiplicidad quiere decir que son dos polos en el mismo sitio. Digamos que un polo aquí y tiene otra vez multiplicidad ahí mismo. Entonces, cuando ya los polos son múltiples en este eje imaginario, este es el eje imaginario, cuando hay multiplicidad sobre este eje, el sistema se vuelve inestable. Un solo polo lo vuelve marginalmente estable y cuando ya hay multiplicidad se vuelve inestable. Este sistema dio inestable porque primero dio 0 y el segundo polo es casi 0, es menos 0.05. Entonces, como está justamente ahí pegadito, hizo que el sistema fuera inestable. Ok, eso debe corregirse con un controlador. Ahora vamos a cambiar de planta.
Ya no vamos a mirar, pues la misma planta, pero ya no vamos a mirar la salida del desplazamiento, sino de la aceleración. Miramos cuál es la respuesta de esta planta que es de primer orden. El sistema de la aceleración es estable. Tiene convergencia hacia un valor, no se va hacia el infinito, pero de todas maneras no llega a nuestro set point, que era el 1. Esto es estable, pero necesita mucho control. Miramos cuáles son las... Como es de primer orden, le voy a quitar este 0. Estos son los coeficientes de este polinomio. Y la raíz es única y es negativa y es tirando al 0. Pero como está un poquito corridito hacia la izquierda, el sistema es estable porque es convergente, pero necesita un mejor controlador. Necesita aplicarle un control PID. Ahora, miremos cómo es la velocidad. La velocidad también es estable, pero no alcanza el set point, así que todo esto necesita un control PID. Entonces ustedes van a verificar primero cómo aplicarle un controlador PID a este sistema. Entonces, controlador es igual a PID de las constantes Kp, una constante Ki y una constante Kd. Entonces necesitarías definir quién es el controlador. Necesitarías una constante Kp igual a 1, una constante Ki igual a 1 y una constante Kd igual a 1. Vamos a ver cómo le va el sistema. Con estas constantes. Controlador, esta es la función de transferencia del controlador, con un Kp de 1, un Ki de 1 y esto. Ahora, necesitamos buscar la función de realimentación del sistema. Necesitamos aplicarle el feedback. El feedback es hacer la realimentación de este sistema. Tengo la entrada U y tengo la salida Y. Este que está aquí es un sistema y este que está es otro sistema. En nuestro caso va a ser el controlador y después al ladito va a estar la planta. Digamos que en nuestro caso va a estar U, que viene ingresa al sumador. Después voy a tener el control PID. Después voy a tener la planta o función de transferencia de la planta. Aquí voy a tener la salida Y. Y todo esto está realimentado acá. Es lo mismo que está acá. ¿Cómo se hace el feedback? Bueno, utilizamos esa función. Véalo, acá está, controlador, planta. Entonces, el sistema realimentado va a ser igual al feedback del controlador por la planta y el 1, que tenga ganancia unitaria. Aquí le está colocando el -1, es porque está
restándolo, bien, me voy a llevar esta ecuación. Entonces, sistema con controlador va a ser igual al feedback de, primero, la planta, que la planta se llama P, o primero coloquemos el controlador, multiplicado por la planta, planta P mayúscula, coma 1. Acá tenemos una ecuación del sistema con el controlador. Entonces ya yo le tengo que dar el step a la función con el controlador. Aquí, ¿quién era P? Miremos. Esta es la velocidad. Ya habíamos dicho que la respuesta del sistema, el lazo abierto de la velocidad es esta y necesita controlador. Le colocamos un controlador aleatorio, un KP, un KI y un KD aleatorio, y lo realimentamos con el controlador y la planta y vamos a mirar cuál es la respuesta de este sistema. Entonces el sistema es este que está acá. ¿Qué es lo que usted tiene que mejorar? Entonces tienes que buscar el KP, el KI y el KD apropiado para que mejoren las características de ese sistema. Entonces vamos a buscar el tiempo de establecimiento, vamos a buscar el tiempo de subida, estos tres parámetros. Primero, máximo pico, cuál es el tiempo de subida y cuál es el tiempo de establecimiento. Entonces se paran sobre cada uno de esos botoncitos y les arroja la información. Pues clic derecho, se paran ahí y tienen el valor de cada uno de los sistemas. Y si miramos el step, vamos a ver qué nos dé. Clic derecho, máximo pico, tiempo de subida y tiempo de establecimiento, pero nunca alcanza el set point. Con el controlador, con estas constantes sí lo alcanza, pero el tiempo de subida está como a los 78 segundos. El máximo pico es 1.01 y el tiempo de establecimiento es de 166 segundos. Entonces vamos a aumentarle, digamos, le puedes dar valores al derivativo, le puedes dar un valor de 5,
el integral está bien en 1 y démosle un valor de 10. Entonces, a mirar un controlador con estas constantes, entonces esta sigue siendo la misma función de transferencia del controlador con otras constantes. Hacemos la etapa de realimentación del circuito o del sistema y miramos. Y esta es la respuesta del sistema. Entonces aquí con esas constantes el tiempo de subida se vio empeorado no tiene sobrepicos, al parecer, miremos. El máximo por sobrepico está por acá, mayor que 1 la amplitud y mayor a 250. Con esto quedó muy mal el controlador. Démosle un valor de 100. Este es el sistema con esas constantes que le di. Un Kp de 100, un Ki de 10 y un Kd de 50, de 5. El tiempo de subida aquí se vio disminuido ya en 13 segundos. El máximo sobre pico es 1,08 y el tiempo de establecimiento está como en 80. Entonces se mejoró todo. Si le doy solamente el control proporcional, dejo un KI de 0 y un KD de 0, este es el comportamiento. Miren que no alcanza el 1 del set point, por lo cual es un error de estado estacionario. Y el error de estado estacionario se debe corregir con un integral. Ese no sirve porque no alcanza el set point. Y con estos valores, pues sí, alcanza el set point, pero tengo sobrepico. Hay que buscar tiempo de subida que se va disminuido, que no tenga sobrepico y el tiempo de establecimiento que se vea atenuado.